Hola, bienvenidos a la clase de base de datos SQL, prácticas de MySQL. El tema de hoy, vamos a continuar con los tipos de datos. El tipo de dato que vamos a ver es fecha, date type. El tipo fecha se puede definir a partir de estos cinco formas de pedirle a MySQL que nos define el tipo. Tenemos datetime, timestamp y year. Vamos a ver un poco la documentación antes de continuar. Vamos a ver el valor 0, es decir, cuál es el mínimo que podemos representar con cada uno de estos. Date puede ser igual a esta fecha, el año 0. Time, la hora 0. Datetime es la combinación de estos dos y podemos representar en valor 0, año 0, hora 0. Timestamp, si se fijan, es muy parecido. Podemos ponerlos en 0 exactamente. Y año, el año 0. Bien. ¿Cómo se ve este tipo de fecha? Por ejemplo, solo fecha, podemos ir en rangos del año 1000 al año 9999. 1 de enero, 31 de diciembre. Lo vamos a ver con los ejemplos. Time va a representar horas, minutos y segundos. Bueno, acá no les dije, es evidente, ¿no? Año, mes y día. Datetime es la combinación fecha y hora. Y sin zona horaria. Y esto es importante porque sin zona horaria nos va a permitir hacer representaciones de, por ejemplo, cuánto dura un vuelo, cuánto dura un partido de algún deporte, cuánto dura, no sé, la ejecución, una clase. Es decir, que no necesariamente es una fecha, sino que representa extensiones de tiempo. O rangos de tiempo, mejor dicho. Luego, timestamp, que está empezando a dejar de usarse porque llega hasta el año 2038 y no falta tanto para ese año. La fecha está representada en time zone, que es la fecha, la hora UTC, que es el Universal Time Clock. Así que bueno, esto nos sirve en realidad para ver cuándo se ejecuta un proceso, cuándo se ejecuta alguna acción. Entonces el servidor puede estar por ejemplo, en California, pero el usuario está en Madrid. Entonces la ejecución se produce en un momento dado, que es el mismo tiempo para todos, pero distintos tipos de distintas zonas de horario. Por eso nos sirve conocer o definir el Universal Time Clock. Luego tenemos el year, o sea que solo definimos año, para cosas muy específicas, como por ejemplo cuando salió, no sé, una película, cuando se publicó algún libro, modelo de auto, ese tipo de cosas. Y bien, vamos a ver las operaciones con los ejemplos. Así que vamos a arrancar ahora con los ejemplos. Vamos a trabajar con esta base de datos, con este datelab. Así que lo voy a borrar ahora y lo vamos a volver a crear. Vamos a hacer un drop if exists. Sí, if exists, que sería datelab. No, perdón, es un drop schema. If not exists. Aunque me equivoqué. Bueno, vamos a hacer un drop schema y listo. Bien, ahí lo borramos. Lo quería hacer idempotente, pero no me quiero detener mucho tiempo en esto. Y vamos a hacer un create schema datelab. Y vamos a hacer un use datelab. Y se actualiza acá, debería estar creada y seleccionada. Ahí está. Ok, ejercicio 1. Vamos a ver el tipo date. Acá tenían el formato para que puedan recordar. Y el rango.
Y algunos ejemplos de cómo se puede usar. Fecha de nacimiento, vencimientos, aniversarios. Vamos a crear una tabla empleados que va a tener las siguientes características. Un ID, que va a ser tipo entero sin signo, clave primaria, va a ser autoincremental. Vamos a ponerle un nombre al empleado y esto es lo que nos interesa, la fecha de nacimiento. Bien, la creamos. Recuerden lo que vimos en clase, que nosotros podemos hacer un show create table para ver la info. Si yo me copio esto y lo pego acá, este es el comando que ejecutó el motor para crear esa tabla. Acá hay más información de la que yo puse, obviamente. Esto ya lo hemos visto, que vamos a definir el tipo de motor que va a ejecutar esto, el conjunto de caracteres que podemos ingresar en este varchar y la forma en la que se van a ordenar los datos para utilizar la primary key. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, así que bueno, se los dejo ahí para que recuerden cómo podemos recuperar eso. De todas formas, hay otra manera de hacerlo, que es a través de la interfaz gráfica. Si nos venimos a la información y nos venimos a la pestaña de la tabla en DDL, nos vamos a encontrar con lo mismo que les acabo de mostrar. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hacer un insert con una serie de valores. Como están viendo, yo le voy a decir, bueno, necesito que ingreses en Employees el nombre y la fecha. No le pongo el ID porque eso lo hace solo al momento de hacer el insert. Y como están viendo acá, son personajes, si se quieren, históricos, muy conocidos: Leonardo da Vinci, Juana de Arco, Galileo Galilei, etc. Y sus fechas de nacimiento. Bueno, vamos a ejecutar esto. Excelente. Y ahora vamos a hacer un select all para ver cómo se ve. Employees. Y acá lo tienen. ¿Sí? Solo para probar, supongamos que Leonardo da Vinci viajó en el tiempo al año 52.000. Vamos a darle un apply. Vamos a hacer un update. ¿Sí? Debería tener un error, como yo les dije. Esto tiene como rango el año 9.999. Y efectivamente se sale del rango. El error dice es incorrect date value. Bien. Listo. Vamos a darle. Vamos a volver a ejecutar. Ahí está. Y esto es lo que les decía. Vamos a hacer en operaciones. Vamos a hacer un select con un where. Y acá, fíjense que yo estoy pidiendo solo que compare el año. Podríamos hacer esto. Podríamos seleccionar. Es así. Podríamos seleccionar el. Vamos a ponerle name y birth date. Year de birth date. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recortando la fecha y solo queremos ver el año de nacimiento. Por ahí la fecha es muy específica, ¿no? El 15 de abril, bueno, por ahí nos sirve. Si es en 1450, sí, 1452, marzo, abril. A nosotros, en este contexto, medio que nos da lo mismo, con saber el año nos alcanza. Pero está bueno saber el día y el mes, ¿no? Así que vamos a utilizar year para recortar la fecha y hacer una comparación. Queremos saber qué empleados nacieron entre el año 1400 y el 1600. Bueno, y acá lo tenemos. Tendríamos 4 empleados. Vamos a hacer un count. ¿Qué tal? Bien, tenemos 4 empleados. Maravilloso.
podemos hacer solo los nombres. Podemos copiar y pegar esto, que por ahí nos sirve porque estamos seleccionando año. Sí, Leonardo da Vinci, Juan Arco, Galileo y René Descartes. Excelente. Ahora, lo que le falta a esto es, si ustedes se fijan, son personas que nacieron hace unos cuantos siglos atrás. Es decir que deberían haber concluido su existencia, ¿no? Entonces lo que yo necesito hacer es agregarle un campo más a esta tabla, que es su fecha de defunción. Y esto sería el alter table, employees, add column, va a ser a tipo date. Bueno, genial, la actualicé. Entonces, ahora, si yo hiciera, lo tengo acá arriba, el show create table, debería haberse actualizado, esto tiene que haber cambiado. Y acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos la fecha de defunción. Genial. Y creo que por acá arriba tenía... No, lo cambié. Bueno, vamos a hacer un select all from employees. Vamos a ver que estaría en nulo la fecha de función. Así que la tenemos que actualizar. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a ejecutar en un solo... a ver. Duplicate column. A ver. ¿Qué pasó? Tengo acá un show warnings. Death date. Veamos. A ver si lo podemos corregir ya mismo. Duplicate column. Ah, es que ejecuté también esto. Bueno, tendría que seleccionar esto y ejecutar. Jorge Luis Borges. Ese ya funcionó. Bien. ¿Qué está pasando? ¿En qué me habré equivocado? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutar uno por uno. Me parece que hice un drop. A ver. ¿Por qué no me deja? ¿Me estará faltando algo? ¿No habré cerrado? A ver. Esto está cerrado. Show warnings. Muy bien. Esto lo voy a comentar por las dudas, porque sospecho que puede haber un error ahí. You're using safe update mode. Ah. Acá, a ver. Vamos a copiar el error. El response. A ver qué info tenemos en el response. Tal vez Safe update mode. Está bien. Está bien lo que está haciendo. Yo estoy tratando de actualizar de una forma no segura, porque no estoy usando una key para actualizar, sino que estoy usando un valor, que sería el nombre, que no está identificado como clave primaria. Y me dice, mira, estás ejecutando el servidor en modo seguro. Por lo tanto, no te voy a permitir ejecutar un update con un... identificando la ejecución, o sea, la sentencia, con un campo que no es clave primaria. Si yo cambio where id a 1, debería funcionar. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces creo que me dejé anotado por acá. Déjenme que lo busco rápido. Había un lugar donde yo lo actualicé para cambiar justamente eso, los safe updates. Bueno, no sé dónde lo dejé, no importa. Pero, ¿saben qué? Si me dan un momento, voy a
pausar la clase y lo voy a buscar porque está bueno que veamos si lo podemos modificar a eso. Ok, creo que... A ver... Bien, volvimos, sí. Ok, encontré la variable en la que se setea esto. Lo podemos modificar. Acá yo hice un select para ver cuál es su valor. Está puesta en 1. No deberíamos modificar esto, deberíamos dejarlo como está en realidad. Es un seguro para... a ver, nos evitamos que se hagan updates sin conocer el ID. Entonces, por ahí es una buena práctica mantenerlo en 1. Por ahora, yo lo voy a poner en 0. Esta sería la forma, ¿no? Lo vamos a poner en 0. Ahora vuelvo a seleccionar, debería estar en 0. Entonces, estos updates deberían funcionar. Genial, ahora sí. Esto me quedó desactualizado. A ver si este botoncito. Ahí está. Bien. Vamos a hacer un select all. A ver. Tal vez no funcionó. Tal vez tengo que ir uno por uno. Bien, ahora probamos. Ahora sí, excelente. Listo, terminamos esto. Voy a volver a 1. Mantengamos el valor original. Bien, genial. Aprendimos algo nuevo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podríamos utilizar esta función que hace una diferencia de fecha. Y podremos hacer una selección de los nombres de nuestros empleados y ver cuántos días han vivido. ¿Ok? Así es que Leonardo da Vinci vivió 24.487 días, Juana de Arco 7.000, murió muy joven, bueno, la mataron muy joven. Isaac Newton vivió un montón, 30.766 días. ¿Sí? Ok, esto podríamos hacer para probar. Bueno, esto creo que se los comenté en clase. También podríamos hacer nosotros esto. Podríamos hacer, por ejemplo, cuántos días hemos vivido. Yo nací en 1986. Entonces vamos a hacer un dateDiff entre la fecha de hoy, que sería current date. Me les muestro un current date. ¿Cómo funciona esto? Hoy es 13 de octubre del 2025. Bien, con este valor y con esta función podremos hacer un diff date del current date y mi fecha de nacimiento, 1986, enero 16. Y vamos a saber as day sleep by Tadeo. He vivido 14.484 días. Y podemos hacer lo contrario. Podríamos pensar que podemos hacer una cuenta distinta solo para divertirnos, aunque tal vez sea un poco triste saberlo, no lo sé. Vamos a hacer un dateDiff. Supongamos que voy a vivir. Vamos a sacar la cuenta. Supongamos que sí, vamos a hacer así. DateDiff. Y vamos a poner que voy a vivir hasta el año 2072. No sé. Enero del 72.
Una vida más que suficiente. Y sería a partir del current date, ¿no? ¿Cuántos días me quedan por vivir? Days to live. Si me va bien, tengo buena salud y me cuido, me quedarían aproximadamente unos 16.881 días. Bueno, pueden hacer lo mismo con sus mascotas, con ustedes, y van a pasar una tarde muy divertida. Bueno, eso sería para el tipo fecha, ¿no? Ok, sigamos. Ahora vamos con datetime. Esto me quedó de más. Acá no hace no, esto está bien. Se puede hacer una fracción. No lo vamos a llegar a ver. Pero podemos definir el tipo datetime con fracciones de segundos. Lo cual es un montón. Por ahí no nos hace falta esto. Por ahí podemos... No sé, un ejemplo sería cuando necesitamos ver un nivel de precisión de algún tipo de ejecución de un experimento en un laboratorio. Eso es lo que nos interesa en caso de que necesitemos ponerle fracción a los segundos. Sería acá, ¿no? Hasta 6 dígitos en milisegundos. Como les decía al principio, no depende de la zona horaria. Y podemos registrar eventos históricos que no cambian con la hora del servidor. La zona horaria del servidor. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro servidor tiene una zona horaria. Bueno, ¿cuál es nuestra zona horaria? La mía actualmente es 03, menos 03. Que esto sería la zona horaria de la Universal Time Clock menos 3. Entonces, podríamos hacer un cálculo, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un select now para ver cómo funciona. Que esto nos devuelve un date time. Me devuelve la hora local de este momento. Y yo podría seleccionar el UTC timestamp. Vamos a ver cómo se ve esto. Esto es la hora universal. Y yo les dije que estamos menos 3. Entonces podemos sacar una cuenta. Por ejemplo, podríamos poner el now como local time, como la hora de mi compu o de mi servidor, ¿no? Donde estoy ejecutando esto. Y podríamos sacarle la hora universal, que es la que estamos viendo acá, y hacer una diferencia que nos va a dar el offset de la hora. Entonces, esta es la cuenta que está sacando, por eso es menos 3. Entonces la local, 9:30 de la noche, hora universal, 12:30 de la noche. Hace la diferencia y siempre da 3 horas. Cool, sigamos. Vamos a crear una tabla órdenes. Órdenes de compra. Que va a tener el order ID. Podremos simplificar esto. Vamos a dejar order, porque yo tengo los ejemplos escritos así. Bueno, y como siempre, ¿no? Entero sin signo, clave primaria, autoincremental. Y nos interesa solamente, por ahora, la fecha en la que se hizo la orden. Bien, vamos a crear esto. Perfecto. Y vamos a meterles algunos valores acá. Ejecutamos esto, perfecto. Veamos. Insert. Bueno, vamos a dejarlo por acá así. Veamos cómo quedó. Fíjense cómo hicieron los insert, ¿no? Ahí tenemos los datetime. Ahora, como que no alcanza con esto, ¿no? Quiero saber el tipo de orden. Bueno, vamos a agregar un campo más. ¿Cómo quedaría? Con el order type en nulo. Hasta acá no hay ninguna novedad. Ahora, yo había vuelto a 1 el update. ¿Sí? Esto sería actualizaciones seguras. Es decir, solo con el primary key de la tabla.
Es decir que esto debería funcionar utilizando el primary key, que es el order ID. Bueno, vamos a ejecutar. Creo que me hizo un solo insert, así que deberíamos... Ahora sí. ¿Cómo se ve esto? Ahí está. Tenemos los tipos de los órdenes y los tipos de perdón, el ID, la fecha y el tipo de orden. En online, store, online, store, online. Excelente. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos preguntarle, podemos hacer un insert distinto. Vamos a probar. Acá yo lo actualicé. Hice un nuevo order type. ¿Sí? Online. Bueno, nada, podemos ejecutar algunos comandos. Ahora vamos a ir probando. Denme un momento. Bien, para continuar voy a agregar unos ejemplos. Necesitamos, por ejemplo, buscar las órdenes realizadas en los últimos 2 días. Obviamente con estos datos no tenemos 2 días, tenemos un poco más de un año. Entonces, antes de continuar, voy a agregar aquí unos ejemplos nuevos, más recientes, de estos días serían, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a tener 2 órdenes. Podemos hacer algo más interesante, como por ejemplo hacer un count. Y listo, ¿no? ¿Cuántas órdenes? Buscar órdenes realizadas. Podemos poner, está bien, con eso. O con el asterisco y nos va a dar todas. Bien. Analicemos un momento este ejemplo. Hasta acá creo que todos entendemos cómo funciona. Hasta acá, donde las órdenes sean mayores a, desde ahora, desde este momento, menos el intervalo de 2 días. Y podemos verlo, de hecho, eso podemos hacer un select solo de esta parte y ejecutarla y nos va a dar, ahí está. Lo estoy comparando contra esto. Estoy comparando 2 días antes. Si se fijan, pongo now, select now. Y ahí está, ¿no? Son las 12, casi 20. Entonces, este pedacito estaría funcionando así. Si yo, de hecho, ejecuto esto, me lo copio y cambio todo esto por esta fecha, tiene que estar, obviamente, es un tipo cadena en este contexto, va a funcionar, ¿verdad? Es decir, que esto es como que estuviéramos ejecutándolo por separado. Bueno, acá no hay ninguna ciencia. Podríamos decir, bueno, 2 días, 1 día, 10 días. Podríamos poner un mes. A ver. Obviamente podemos poner un mes, podemos poner un año, podemos poner 2 años. Así es como funciona intervalo. Podemos probarlo acá también. Podríamos poner 3 días, lo mismo, ¿no? 10 días, 10 meses. Y así tendríamos un buscador, en definitiva. Así que bueno, ya tenemos un ejemplo con intervalos. Vamos con el siguiente. Ok, sigamos con otro ejemplo. En este caso lo que yo hice fue buscar, contar la cantidad de órdenes que tengo por día. El resultado no va a tener mucho sentido porque es una orden por día, así que vamos a hacer una cosa. Voy a duplicar este insert y voy a volver a ejecutar esto. Bueno, genial, le voy a duplicarlo. Vamos a sacar un par de acá y voy a ejecutar esto y ahora debería haber aumentado. Muy bien. Entonces, vamos a escribirlo de nuevo. Lo que necesitamos hacer es
un select, ¿sí? Count, perdón, sería un select date, para que entiendan por qué date, porque si, vamos, les doy el ejemplo, mira, a un select now, ok, me devuelve un date time, pero yo puedo castear esto a date, y es lo que vamos a hacer, porque si recuerdan, nosotros estamos haciendo date time aquí. Entonces yo necesito el order date, solo necesito calcular los días, por eso estoy descartando la parte de la hora, tomo solo la parte de date. Y vamos a hacer el count. Para que esto funcione, tenemos que hacer un group by y un order by. ED sería from orders, y acá vamos a hacer sería el group by. Para que esto sea más legible, vamos a meterle un alias, por ejemplo, OD, o podemos ponerle sí, OD. No, vamos a contraerlo. Group by OD. A ver qué pasó acá. Bueno, ya está funcionando. Pero también podríamos hacer un order by. Y acá lo ordena por la fecha. ¿Sí? Así funcionaría esto. Y en este caso tenemos el ejemplo que les mostré en clases, cómo vamos ordenando la info. Entonces, esto funcionaría. Así como está, funciona, no pasa nada. Justo del modo que lo hemos ejecutado, bueno, siempre va a quedar ordenado. Pero sin esta última parte, vamos a probar qué pasa y no va a funcionar. Revisemos el mensaje de error. Necesito un group by, sí o sí. Porque si no, no puede contar. Esta función no la puede ejecutar. Para que funcione esto, tiene que agrupar a través de el elemento del que yo estoy tratando de seleccionar. Entonces sí o sí es un group by OD. Ahí está, ahora sí funcionó. Excelente, bueno, vamos con otro ejemplo. Bien, sigamos con otro ejemplo. ¿Qué pasaría si queremos agrupar órdenes ahora por dos categorías, por tipo y por día? Bueno, es muy parecido a esto. Cuando nos encontremos con la sentencia por a través de, ya sabemos que vamos a necesitar sí o sí un group by. Ok, entonces vamos a seleccionar los órdenes, order type, la fecha, porque necesitamos el día, order date, y vamos a contar de la tabla orders, y ahora sí, el group by, order type, y order date. Acá lo tenemos. Por supuesto que como yo en estos inserts que agregué al final no puse el tipo, han quedado en nulo. Lo podemos arreglarlo. Podríamos hacer un select all de order. Perdón. From orders. Y lo hacemos a mano. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos... Bueno, por ahora... A ver. Quiero hacer una cosa. ¿Qué les parece si modificamos este order type y lo convertimos, como hemos visto en otras clases, en una enumeración?
creo que sería lo más adecuado, ¿no? Que pueda ser online, en la tienda, o podríamos poner acá una tercera categoría que sea un reseller. Así que bueno, vamos a tratar de resolverlo de esa forma. A ver cómo nos sale. Bien, lo que necesitamos hacer es un alter table de orders y necesitamos agregar otra columna. Entonces vamos a hacer un modify. Perdón, la tenemos que modificar porque existe, ¿no? Modify column, orders, order type, que va a ser de tipo enum. Y acá le pasamos las categorías, que ya las, ya las tenemos. Online. Tenemos store, y yo quería agregar una tercera que era reseller. Bien, entonces va a ser not null, que es una restricción que le ponemos. Y si no ponemos nada, default, va a entrar en, vamos a asumir que se vendió online. A ver si funciona. Probablemente no funcione porque tenemos datos, ya existen datos. Entonces lo que podríamos hacer, podríamos empezar de nuevo. Vamos a hacer esto. La voy a tirar y acá voy a agregar esta línea. Me voy a llevar esto. Obviamente que esto es un error de diseño. Tendría que haberlo pensado previamente, porque estoy perdiendo toda la información. No tenemos que llegar a este punto. Acá estamos trabajando en clase, no pasa nada. Pero es un dato que hemos perdido, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí la vuelvo a crear. Y acá vamos a poner una cosa. Vamos a poner el order date. Vamos a poner el order type también. Que va a ser, por ejemplo, acá no vamos a poner nada. Por lo tanto, va a ser online. Va a entrar en la restricción default online. Para que vean cómo quedó, podemos hacer una cosa. Show created, create table orders. Me lo voy a copiar acá abajo. ¿Sí? Acá la ven. Así es como quedaría en el motor. Pero bueno, no nos hace falta. Bueno, como siempre les digo, por ahí les conviene guardarse esto. Tienen esta opción de ejecutar este comando y lo van a esta sentencia y les va a devolver cómo se creó la tabla. Y si no, la otra opción, tenemos que actualizar acá. Me vengo a info de la tabla, al DDL, y acá me lo encuentro. Por si no se acuerdan del comando. Bien. Entonces aquí vamos a poner, sí o sí tenemos que elegir algún tipo de alguno de estos tres. Entonces vamos a ponerle store. Vamos a poner acá reseller. Vamos a dejarlo vacío y vamos a poner store. Y me voy a traer estos que tenía por acá. Tener fechas más cercanas. Lo voy a poner así. En el medio, no importa. Vamos a poner store. Este lo vamos a dejar vacío y este vamos a poner reseller. Esto es una coma. Y listo. A ver qué me faltó. Tenía por acá el show warnings. Veamos. Ah, claro. Está bien. Porque si yo le estoy diciendo que va a tener un order type, sí o sí necesito ponerlo online. Vamos a
Está bien. Ahora les muestro por qué falló eso. Online. Online. Ahora funcionó. Y si hago un insert acá, ejecuto sin haberle puesto el tipo de orden, estas últimas fechas me las debería haber agregado como online. Así que vamos a probar. Donde where order date va a ser igual a esta fecha. A ver. Debería ser el order type. Debería ser online. Claro, tengo dos, de hecho, sí, porque yo repetí la fecha. Bueno, bien, funcionó. Entonces, lo que queríamos hacer, esto ya lo incluimos en la tabla. Y ahora podemos ejecutar esto con confianza de que no va a haber tipos, órdenes sin tipo de orden. A eso queríamos llegar. Entonces, si yo hiciera, acá vamos a tener un insert con la fecha de este momento, sin nada, le pongo ahora, varias ventas online, y seleccionamos todo. Las últimas deberían ser, ahí está, cerca de la 1 de la mañana, un montón de ventas online. Alguien se copó con nuestro producto. Entonces vamos a agrupar nuevamente por día y por tipo de venta. Y deberíamos ver que en esta fecha hemos vendido online 4 veces. Y acá, ¿por qué se estaría repitiendo este valor? Probablemente porque, a ver, podríamos hacer un order by, order type, al revés, order date y order type. Bueno, no cambió mucho porque las últimas fechas son prácticamente iguales. Bien, ya tendríamos el último ejemplo de time. Vamos con el siguiente tipo, que es timestamp, que como les decía, tiene el problema de que va a llegar hasta el año 2038 y va a dejar de funcionar. La razón de esto es por la forma en la que se hace el conteo. La cantidad de bytes que utilizan para calcular desde el primer momento que se ejecutó esto, o que se empezó a calcular, que es desde el 1 de enero de 1970. Y por la forma en la que guardan la información en bytes, nos va a dar como máximo hasta el 2038. Esto hace unos 10 o 20 años atrás era una buena idea utilizar porque parecía una fecha muy lejana. Bueno, ya nos estamos acercando, falta menos, faltan unos 13 años y algo. Un poquito menos de 13 años, de hecho. Entonces, podemos ver algo sencillo, no lo vamos a investigar mucho. De todas maneras, no es una mala práctica utilizar marcas de tiempo. En lugar de usar timestamp, podríamos usar directamente datetime. Ahora les muestro cómo funciona. Vamos a crear un ejemplo que serían tablas de logs. Sé que no existe, vamos a actualizar. No existe la tabla de logs, la vamos a crear. Bueno, no hay nada raro acá, ya hemos visto esto, ¿no? Entero sin signo, primary key, auto incremental, ID. Vamos a poner un comentario y vamos a poner cuándo se creó y cuándo se actualizó. Y acá tiene una restricción o una condición, que es que cuando se actualice, haya algún cambio en esta tabla, este valor va a tomar el current timestamp. Podríamos ver que si podemos hacer un select de current timestamp,
que es prácticamente el... Podemos hacer el current timestamp y podremos hacer el now. A ver en qué se diferencian. Y no se diferencian en nada. Sin embargo, no podría poner acá un now. Porque esto se ejecuta, el now solo funciona cuando le pongo un select adelante. En cambio, el current timestamp sí lo puedo poner en la condición de la modificación del update de mi tabla, del atributo de la tabla. Esa sería la diferencia. Bueno, vamos a crearla. Sí, acá lo que yo había hecho fue modificarlo porque 30 caracteres era muy poquito. Entonces vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a dejar en 100 directamente y voy a eliminar esto. No lo necesitamos acá. Listo. Si hacemos un describe, nada raro. Y bueno, como siempre les digo, veamos esto. Show, create, create table, logs. Vamos a copiar acá. A ver qué onda. ¿Qué tan distinto se ve? No se ve muy distinto a lo que hemos hecho nosotros. Podríamos dejarnos esto. Como quieran, yo prefiero el mío en realidad. Prefiero no agregar estos caracteres. Y esto se lo dejo. Se lo delego la ejecución directamente del motor donde estoy trabajando. Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos inserts. Por ejemplo, yo voy a ir recortando un poquito. Vamos a ejecutar esto. Ahora voy a poner estos tres. Y acá lo tenemos. Entonces, vamos a hacer algo un poco más atrevido si se quiere. Vamos a hacer un update sin un where. Esto es algo que no hay que hacer. Justamente para eso tenemos el save updates, que era lo que les comentaba al principio de esta clase. Lo voy a setear a 0 y lo voy a ejecutar, porque si no, no me va a dejar. Y ahora veamos. Modifiqué, como no le puse un where, todos los comentarios quedaron igualados a este mensaje. Por eso conviene usar el update, save update en 1. Pero, fíjense una cosa. Se actualizó la fecha, fue la de creado y actualizado, ya no coinciden. Si yo hago esto, y ahora vuelvo a seleccionar, van a ver que en este caso, o sea, acabo de hacer el mismo insert, ¿no? Del principio. Estos dos valores, la de created at y updated at, van a coincidir. Pero en el caso de arriba, no van a coincidir porque se actualizó. Eso quiere decir que entró por acá y cuando vio que había un update, cuando se encuentra con el update, ejecuta esta parte de la sentencia, de la condición de mi tabla. Bueno, así funcionaría, ¿no? el timestamp. Sin embargo, como les digo, considerando que esto solo va a funcionar hasta el año 2038, no usemos timestamp. Mejor usemos datetime. Y debería ser lo mismo. Vamos a tirarla, la vamos a crear de nuevo. Y acá voy a hacer esto. Acá los creamos, tienen la misma fecha, los mismos valores. Voy a hacer, bueno, fíjense, ¿no? Que si trato de actualizar me va a tirar un mensaje de error que, mira, no puedes hacer eso. Hacer un set update sin un where. Bueno, yo lo voy a forzar. Como les digo, no lo hagan en producción, solo háganlo por probar.
Ejecuto esto, vuelvo a 1 para mantenerlo seguro. Y ahí está. Fíjense que tenemos 0.57, 0.58. Ya se actualizó. Sigue cumpliendo la misma función. Podemos usar datetime. ¿Cuál sería el problema? Que no se guarda en UTC. Ese es el tema. Estaríamos usando, al pasarlo a datetime, estaríamos usando la fecha del servidor. Bueno, ¿cómo podemos llegar a resolver esto? Modificando la fecha del servidor de nuestros servidores MySQL y setearla a, a la hora UTC. Bien, vamos con otro ejemplo. Que sería para resolver esto, ¿no? Como el datetime está seteado a mi hora local. Miren esto, ¿no? Vamos a probar. El timestamp. Timestamp. Ahora se van a dar cuenta de lo que les digo. Va a haber una diferencia de 3 horas entre lo que yo he cargado acá y esto. Vamos a hacerlo bien rápido para que se entienda. Ahí no se ejecutó. Un momento. Ahí está. ¿Sí? Tenemos una diferencia. Lo que podemos hacer es usar datetime y agregarle una condición que sería, en lugar de el current timestamp, decirle que use la UTC timestamp. Y lo mismo podemos hacer acá. No, con esto me alcanza. Así y así. Esto no haría falta así. No, perdón. Acá. Ahora sí. Esta sería una solución. Habría que investigarla un poco más si es la mejor, la más práctica. Bueno, tal vez podríamos resolverlo del lado de la aplicación. Es otra opción. Se los dejo abierto a que lo investiguen. Pero bueno, para esto nos serviría timestamp. No vamos a detenernos mucho más en estos ejemplos. Déjenme ver si dejé anotado alguno más por las dudas. Ok, creo que con estos ejemplos es suficiente. Seguimos entonces ahora. Ya vimos timestamp. Vamos con ejercicio 4 que sería time. Que estos son en horas de duración. Fíjense que podemos ir desde menos 838 hasta más 838 horas con sus minutos y segundos. También se le puede agregar una fracción, no lo vamos a ver acá. Esto se sale un poco del scope de la clase. Y como les digo, puede ser, no sé, duración de una partida de tenis. No sé, hay partidas que han durado un montón de horas. Una carrera, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans, que son un poquito más, un poquito menos, pero bueno. Tendríamos el metraje, ¿no? ¿Cuánto duró? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿no? Horas trabajadas, tiempo de vuelo, la duración de una partida, etc. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una tabla de tipo vuelos, que es el ejemplo, y le vamos a poner solamente la duración. ID y duración, nada más. Bueno, si existe, la tiro, y si no, la creo. Listo. Y vamos a hacer esto, ¿no? En flights vamos a cargar la duración. Este vuelo duró 20 horas 45 minutos. Genial. Listo, perfecto. Y con esto ya podemos empezar a hacer muchas cosas. Vamos a poner uno
Hacer into flights. Duration. Values. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 0 horas 10 minutos. ¿Sí? Un vuelo de nuestra amiga Taylor Swift. Bien, ahí está, ¿no? Ya con esto, bueno, podemos hacer una serie de cosas donde ya podemos empezar a hacer operaciones con las horas. Una de estas es, por ejemplo, tomar el tiempo y convertirlo a segundos. ¿Sí? Estos 20:45 se van a convertir son tantos segundos. Bueno, lo mismo que les mostré antes, podemos hacer los casteos. Podemos ver la hora de este momento, podemos ver la hora de la Universal Time, que no es el date time, ¿no? Y la current time, que es la misma, sería este pedacito, ¿no? El pedacito de la hora. A ver si me quedó algún ejemplo colgado por ahí. No, creo que con esto estaríamos con respecto a time. Ya después, bueno, son operaciones que vamos a ver acá en ejercicios de operaciones. Podemos hacer comparaciones directas, que un poco fue lo que hicimos, ¿no? De comparar directamente, hacer unos... Esto vendría siendo como una especie de between, ¿no? ¿Qué más tenemos? Podemos hacer diferencia, date diff, que lo vimos al principio, días vividos, días por vivir. Podemos sacar algunas cuentitas rápidas. En caso de que no querramos abrir la calculadora, ¿no? Como les mostré en alguna clase, en el select podríamos hacer algo como select 1, 1 más 1. Y bueno, me voy a reabrir la calculadora. Pero también nos sirve para hacer operaciones un poquito más complicadas. Como por ejemplo esta, que sería desde este momento más un intervalo de 20 minutos. ¿Cómo funcionaba eso? Si yo selecciono Select Now, me va a dar el date time, es decir, días, meses y años con la hora. Entonces, si yo hago el días, meses, años más el intervalo de 20 minutos, debería tomar esta hora 1 de la mañana 8 minutos y convertirlo a 1:28. Ahí está, 1:28. Perfecto. Podemos hacer redondeos. Bueno, esto en realidad lo que estaríamos haciendo sería un select de random. Si hacemos un select de random, nos va a tirar aleatoriamente entre 0 y 1. ¿Sí? Y para que se vea un poco mejor, porque no nos serviría en ese 0,7, nosotros necesitamos un dígito. Lo llevamos por 10 y lo redondeamos. Entonces se va a ver de la siguiente forma. Creo que me faltó la R. Bien. Ahí está. Y si lo vuelvo a ejecutar debería darme otro valor. Ahí está. Estamos tomando valores aleatorios. Esto ya lo vimos. Diferencias de fechas. Sí, diferencias de fecha entre cuántos días han habido desde el año 2000. O cuántos días van a haber desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre al 2025, lo que queda del año. Bueno, esto también está interesante, el make time. Vamos a probarlo solo. Select make time. Y podemos hacer 2, o por ejemplo 12, 10, 0. A ver qué nos da esto. Bien, ¿qué está construyendo? El time, recuerden, es horas. ¿Qué pasa si yo hago
¿no? Make date. Como se imaginarán, va a ser año, mes, día. Pero estos son días. Si yo pongo 120 días, me va a calcular en meses con sus días. O sea, cuántos días han pasado desde que empezó el año. Así sería, ¿no? Y ahora podemos empezar a unificar los intervalos, por ejemplo, del make time con su intervalo. Puedo decir, bueno, hagamos esta fecha y pongámosle 3 días. Podemos hacer ese tipo de cosas. Podemos sumar tiempos, o sea, horas. Podemos sustraer, restarlos para comparar, no sé, tiempos de vuelta de Max Verstappen. Tiempo de vuelta bastante malo. Podríamos hacer diferencias también en negativo. Y podríamos hacer formateos. Estos formateos se los dejo a ustedes para que lo investiguen. También se nos sale un poco del alcance de esta clase. Fíjense que acá estoy usando un time format y le estoy pasando un make time. Podría haberlo hecho de otra manera. Podría haberle pasado esto. Así. En lugar de esto. A ver qué me da. Probablemente... bueno, me faltó una comilla simple para abrir el string. Y ahí está. Sí, le sacó los segundos. Me dejó horas y minutos. Bueno. Así que bien. Eso sería entonces el tipo de dato fecha. Como habrán visto, es muy amplio. Es complejo en su modo. Quedan muchas cosas para investigar. Muchos temas para seguir abriendo. Pero creo que con esto tiene una introducción suficiente para empezar a trabajar con el tema. Cualquier cosa me lo preguntan por el foro o en clases. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase, les mando un saludo y nos vemos pronto.